pero no me estaba reconociendo el sonido ni el micrófono. Entonces, vamos a continuar con la clase. Déjenme compartirles pantalla. Estoy compartiendo pantalla ahorita. Confirmen, por favor. Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces, la vez pasada estuvimos hablando, ¿verdad? Estuvimos en la última clase, estuvimos resolviendo un ejercicio de potencial escalar y comenzamos a hablar sobre lo que eran conductores en campos electrostáticos. Entonces, déjenme copiar esto y voy a comenzar una clase. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción o repaso de lo que hablamos la última vez, porque de hecho el contenido, como siempre, ¿verdad? No es muy largo. Lo que sí parece un poco largo aquí son los problemas por lo general. Entonces, déjenme copiar esto, hacer un repaso, porque en función de eso es lo que vamos en función de lo que habíamos hablado la vez pasada es lo que vamos a seguir. Entonces, la vez pasada yo les comentaba, ¿verdad? Que todo lo que nosotros hemos hecho, la interacción eléctrica, campo eléctrico, potencial eléctrico, estábamos tomando en cuenta de que no había entre la fuente y el punto donde yo estoy calculando, ya sea la interacción, la fuerza, el campo o el potencial, no había nada, era vacío. Pero les mencioné que ahora vamos a comenzar, por lo menos el capítulo el 6, se comienza a hablar qué pasa cuando yo ya tengo materia y una materia en particular que es la que nos vamos a centrar nosotros es la de los conductores, ¿sí? Los conductores. Entonces, definíamos lo que era un conductor, definíamos como aquella materia en la cual nosotros tenemos la posibilidad, bajo la influencia de un campo eléctrico, de movilizar carga. Ese es un conductor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y de hecho, les hablaba que un caso particular son los conductores eléctricos, los que ustedes tienen en sus casas, ¿verdad? Los alambres, eso, cobre, aluminio. Entonces, ¿por qué tenemos la facilidad que cuando existe campo eléctrico movilizamos carga? Entonces, nosotros nos vamos a centrar en el caso de la electrostática, es decir, acuérdense que nosotros desde el inicio, yo les había comentado que todo lo que íbamos a hacer era carga en reposo. Todo lo que hemos hecho es cuando no hay movimiento de carga. El movimiento de carga ustedes van a comenzar a estudiarlo en 415, ¿verdad? Y se van a centrar con cargas que son aceleradas constantemente, nada más. Todo el curso de 415 es eso, cargas que son aceleradas uniformemente. Entonces, aquí no hay movimiento de carga, todo lo que hemos estado hablando es eso. Y en ese sentido, ¿verdad? Nosotros estamos otra vez estudiando estudiando lo que es las interacciones eléctricas, pero a escala macroscópica. ¿Estamos de acuerdo? A escala macroscópica, nosotros sabemos que cuando estemos estudiando los objetos, al final, si existe movimiento de carga en un lapso de tiempo muy pequeño, ¿sí? Nosotros nos va a estudiar ya cuando tengamos el caso estático, es decir, las cargas ya están en reposo, ¿sí? No van a existir cargas móviles. Entonces, nos centrábamos en eso, esa era nuestra premisa. Con esa premisa, como no hay cargas móviles, mencionábamos que cuando tenemos un conductor, entonces adentro del conductor, el campo eléctrico tiene que ser cero. ¿Por qué tiene que ser cero? Porque ya sabemos que si hay campo eléctrico, ¿verdad? Las cargas se van a mover y eso no nos compete a nosotros. Repito, porque estamos en electrostática ahorita, ¿sí? Entonces, adentro del conductor, el campo eléctrico tiene que ser cero para que cumpla la condición de electrostática que mencionábamos. Entonces, ¿qué pasa si el campo eléctrico es cero? Entonces, veíamos, recuerden ustedes, teníamos una relación de lo que era la integral de línea de campo a lo largo de una trayectoria. Eso era igual a la diferencia de potencial multiplicado por un signo menos. Entonces, como el campo eléctrico es cero, como esto es cero, entonces ahí se deduce inmediatamente, ¿verdad? Que el potencial en todo punto adentro del conductor tiene que ser constante. De hecho, si es una constante, ¿verdad? Ya sabemos que el gradiente de ese potencial me tiene que dar el campo eléctrico. Entonces, aquí solo déjenme corregir algo. Este es un vector. Esto es un vector. El campo, no, perdón, vamos bien. Entonces, el campo eléctrico es cero, ¿sí? El campo eléctrico es cero, sí. Tengo que escribirlo en forma explícita. El campo eléctrico es cero, entonces el potencial tiene que ser constante. En eso nos quedábamos la vez pasada. Eso es adentro del conductor, dentro del conductor. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que estamos mencionando es dentro del conductor.
Adentro y dentro creo que es correcto ambas palabras, ¿verdad? Si no me corrigen. Entonces, ¿qué pasa ya cuando nosotros estamos en la región afuera del conductor? Entonces, déjenme escribir esto en forma explícita, en la región afuera del conductor, ¿sí? Del conductor. Entonces, cuando yo tengo un conductor, ¿verdad? Ya sabemos, el conductor, solo estoy representando una parte. Adentro del conductor, independientemente cómo sea la simetría del conductor, esférica, cilíndrica, amorfa, tiene cualquier volumen, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Ya sabemos que el campo adentro del conductor, eso tiene que ser cero. Eso ya lo sabemos, ¿sí? Pero ¿qué pasa afuera? Afuera puede existir campo, ¿sí? Yo puedo tener campo eléctrico afuera y resulta ser que ese campo puede ser diferente de cero. ¿Estamos de acuerdo? Pero si el campo eléctrico afuera del conductor, lo voy a poner así, F y A, adentro y afuera, ¿sí? Si el campo eléctrico afuera del conductor es diferente de cero, hay un problema. ¿Por qué? Porque me interesa estudiar la superficie, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo me focalizo en una parte, en un punto de la superficie del conductor, y yo tengo que el campo eléctrico, por ejemplo, tiene este sentido, ¿sí? Afuera del conductor el campo eléctrico es diferente de cero. Entonces, recordarán ustedes pueden representar los vectores, por ejemplo, yo puedo representar ese vector como una componente perpendicular y también puedo estar hablando de una componente paralela. ¿Estamos de acuerdo? Una componente paralela o tangencial a la superficie. ¿Sí? En realidad estas son cantidades vectoriales también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el campo eléctrico fuera del conductor es cero, entonces hay un problema. ¿Por qué? Porque si yo tengo una componente tangencial, significa entonces que habrían cargas móviles en la superficie, ¿sí? Habrían cargas móviles en la superficie. Entonces, no es eso lo que nos compete a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? No nos interesa ahorita que existan cargas móviles en la superficie porque, repito, eso ustedes lo van a ver hasta 4.15. Entonces, en electrostática, que es lo que nosotros estamos estudiando, no puede haber componente tangencial, porque si no, nos vamos de la premisa que nosotros tenemos. Ya no sería electrostática, ¿sí? Ya no sería electrostática. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Entonces, resulta ser que si hay campo eléctrico, ahorita lo que nosotros estamos estudiando, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la única componente, si hay campo eléctrico, la única componente afuera del conductor va a ser la componente perpendicular. Si hay campo, ¿sí? De existir campo, ¿sí? Eléctrico, de existir campo eléctrico, entonces solamente la componente perpendicular va a ser diferente de cero a la superficie. ¿Estamos claros con eso? Entonces, eso es muy importante, repito, porque nosotros, ¿por qué decimos eso que se cumple únicamente esa condición? Porque esa es la premisa, repito nuevamente, y esto es la base para resolver estos ejercicios, ¿sí? Esa es la premisa que nosotros estamos estudiando electrostática, ¿sí? Situaciones de estática, cargas en reposo. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, significa que en la superficie la componente normal o perpendicular, como quieran llamarle, perpendicular o normal, ¿verdad? Normal, esto significa que es normal, ¿verdad? El campo normal a la superficie, ¿sí? Entonces, hago esta convención de poner N y poner T porque creo que Wagner lo maneja con una N. Entonces, para que no se vayan ustedes a ¿verdad? A variar un poquito la convención. A veces, como yo lo utiliza el Wagner, que al final es lo mismo. Entonces, en la componente normal, en la superficie, eso es diferente de cero, ¿sí? Entonces, la componente tangencial en la superficie, esa tiene que ser igual a cero para que exista electrostática. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa ahora con el potencial eléctrico? Entonces, nuevamente, estamos en la superficie, ¿verdad? ¿Qué pasa con el potencial eléctrico en la superficie? Entonces, ¿sí? En la superficie. En la superficie del conductor. ¿Qué va a pasar con el potencial eléctrico en la superficie del conductor? Resulta ser que si yo nuevamente me ubico en dos puntos
¿verdad? En la superficie del conductor y hago nuevamente el integral de línea, ¿sí? En este punto, por ejemplo, y en este otro punto, hago el integral de línea a lo largo de toda esa trayectoria del conductor. Observen que la componente ahí perpendicular al conductor, ¿verdad? La componente perpendicular al conductor, cuando hago el producto a punto, me va a quedar cero. Mientras que la componente tangencial, yo ya sé que esa componente va a ser cero. ¿Estamos de acuerdo? Esa componente va a ser cero. Entonces, en la superficie, yo también ya sé que esta integral va a ser cero. Y por lo tanto, aquí lo que tengo es la diferencia del potencial. Por lo tanto, el potencial en dos puntos arbitrarios va a ser siempre el mismo. ¿Qué significa? Que es constante. ¿Sí? En la superficie también resulta ser que es constante. Déjenme, ¿y esto cómo salió? Ahí está. Eso es constante. Entonces, bueno, muy bien. ¿Qué significa entonces que en la superficie sea constante? De igual forma, significa que cuando yo tengo un conductor, ¿sí? En todo el conductor, la superficie e internamente de él, el potencial es el mismo, va a ser el mismo, no va a variar, ¿sí? El potencial adentro y el potencial en la superficie es el mismo, es decir, el potencial, ya les había mencionado anteriormente, más adelante lo vamos a ver materia en general, que el potencial es una función continua, ¿sí? Es una función escalar continua. Entonces, el potencial es constante. Eso ténganlo presente, porque si ustedes lo tienen presente, nos podemos ahorrar incluso ciertos pasos en ciertos procedimientos, ¿verdad? Podemos responder eso fácilmente. Eso es otro punto importante. Entonces, muy bien. La pregunta es entonces, ¿nos interesa calcular quién es esa componente perpendicular o normal, como quieran llamarle, ¿sí? Del conductor. Cuando exista un conductor y si existe campo eléctrico en el conductor, entonces me interesa a mí ver, indagar sobre ese campo eléctrico. Entonces, para calcular ese campo, para permítame, para calcular ese campo, es decir, este campo, la componente perpendicular o normal, como quieran llamarle a la superficie, ¿verdad? Esta componente del campo, ¿verdad? Me interesa estudiar eso y ya sabemos que va a ser perpendicular a la superficie. Entonces voy a representar el vector unitario perpendicular a la superficie, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Resulta que yo puedo utilizar todo lo que nosotros ya aprendimos hasta el momento. Por ejemplo, podemos utilizar la ley de Gauss en esto, ¿sí? De hecho, la ley de Gauss va a ser una herramienta, es una herramienta, ustedes ya la han visto, es una herramienta que me ayuda a resolver enormemente, plantear situaciones cuando yo tenga cierta información del campo. Por ejemplo, que yo conozca su dirección. ¿Estamos de acuerdo? Que yo conozca, por ejemplo, cómo se comporta en una región dada. Si es constante y si yo sé cuál es su dirección, yo puedo aplicar la ley de Gauss para saber quién es ese campo. Entonces, ¿qué significa? El campo en la superficie, esa componente perpendicular, puede variar. No necesariamente tiene que ser constante en el conductor. ¿Sí? Puede ir variando. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construir ya sea un cilindro, ya sea un paralelepípedo, un cuadrado, un rectángulo, lo que ustedes quieran, pero lo que vamos a hacer es que en la superficie de arriba, esa área de ese cilindro, de ese paralelepípedo, de ese cubo, ¿sí? Es un cubo, ahí solo estoy dibujando como la sección transversal, ¿verdad? Cortando el conductor y cortando esa cara del contorno del cubo, ¿sí? Mi superficie gaussiana la voy a hacer tan pequeña de tal manera que la superficie de arriba, este sea una cantidad pequeña, una área pequeña, ¿sí? Esto sea un área pequeña, de tal forma que yo pueda aproximar este campo en esa área, tomarlo aproximadamente constante, ¿sí? Estoy construyendo un área muy pequeña, casi como si fuera encerrando un solo punto, ¿estamos de acuerdo? Porque yo ya sé que como, aunque el campo me varíe, en esa área, si yo tomo una superficie muy pequeña, en esa área de ahí, el campo tiene que permanecer constante. No es que nosotros vamos a tener cambios abruptos del campo eléctrico. Por lo menos las distribuciones continuas que nosotros nos hemos encontrado de carga, hemos visto que el campo eléctrico se comporta no de una forma radical, ¿verdad? Exceptuando en ciertas ocasiones donde nosotros tenemos carga concentrada, por ejemplo.
en un punto dado. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar quién es el campo eléctrico en un punto, sí, ahí habían cosas, ¿verdad?, que se disparaban, por ejemplo, pero en este caso yo tengo distribución de carga continua. Y repito, la demostración general de eso la vamos a ver ya cuando miremos materia en general, capítulo 9 o 10 creo que es. 9, creo que es 9. Entonces, esa área es pequeña, entonces el campo es aproximadamente constante ahí. Solo denme un segundo, muchachos, que mi madre me está hablando. No sé si es importante. Discúlpenme, jóvenes. Bueno, regreso. Entonces, me quedaba en esto, ¿verdad? Entonces, vamos a tener una componente perpendicular. De hecho, observen que ese vector normal es perpendicular también tanto a la área de arriba, ¿verdad? Y también perpendicular, ¿sí?, al área de abajo. Entonces, lo único que el vector de abajo, pues, va en otra dirección. Entonces, y tenemos un vector, si ustedes lo quieren ver así, un vector perpendicular a esta parte. Si es un cilindro, sería un vector perpendicular a esa curva, a esa región curva del cilindro. Lo voy a representar así, ¿verdad? Entonces, ¿qué con ello? Entonces, yo tengo una superficie gaussiana. Este sería mi superficie gaussiana. Lo voy a simbolizar con una S, creo que así lo tiene Bagnes, gaussiana. ¿Sí? Entonces, me interesa aplicar la ley de Gauss en esa superficie gaussiana. ¿Qué quiero decir con eso? Que el integral alrededor de toda esa superficie del campo eléctrico de ese conductor por el diferencial de área, eso va a ser entonces al integral de la tapa, ¿verdad? Tapa de arriba, la tapa de arriba, punto DDA, la integral de superficie de todos los lados. Si es un cubo, serían todos los lados. Si es un cilindro, sería el lado curvo, ¿verdad? No importa cuál de las dos superficies quieran utilizar, punto DDA, más la integral de la tapa del fondo. Tapa de arriba y la tapa del fondo, ¿sí? La tapa de abajo, pues. Entonces, eso sería E punto DDA. Entonces, resulta ser que la tapa de abajo está adentro del conductor. Como está dentro del conductor, ya sabemos que el campo eléctrico tiene que ser cero, ¿sí? Adentro del conductor el campo eléctrico es cero. Resulta ser también que hay una región afuera del conductor, ¿verdad? De la tapa de los lados o de la tapa curva, donde puede existir campo eléctrico, pero resulta ser que el campo eléctrico es perpendicular a ese vector de área que me representa esa tapa de ahí, esa área de ahí. Entonces, el producto punto de estas dos es cero también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo único que me va a quedar? Entonces, resulta que como hay campo eléctrico y la tapa de arriba, ese producto punto es diferente de cero, entonces este integral tiene que ser diferente de cero. ¿Qué significa? Que esa integral de ahí es un número. Entonces, de existir un número, ¿sí?, de existir campo eléctrico, significa entonces que tiene que haber carga encerrada. ¿Dónde debe estar localizada la carga? Entonces, no puede estar adentro del conductor, no puede haber carga adentro del conductor. Porque si hubiera carga adentro del conductor, por la misma ley de Gauss, sabemos que debe haber campo eléctrico, ¿sí? Si hubiera carga dentro del conductor, tiene que haber campo eléctrico. Y si hay campo eléctrico, ya no estamos tratando la situación de electrostática, ¿sí? Ya no estamos tratando esta situación de electrostática. Entonces, no puede haber carga adentro del conductor. La carga neta me refiero, ¿sí? La carga neta dentro del conductor no puede ser. Entonces, ¿a dónde es la única posibilidad que exista carga eléctrica? La carga eléctrica, entonces, si existe campo eléctrico afuera del conductor, tiene que haber carga eléctrica distribuida únicamente en su superficie. Entonces, llamémosle así, densidad de carga sigma. Ya sabemos que para las áreas lo utilizamos así. Entonces, eso tendría que ser la carga encerrada entre epsilon sub 0. Eso era lo que nos decía la ley de Gauss. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo sucede eso? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo sucede eso? Recuerden que eso es para una superficie pequeña de tal forma, ¿verdad? Repito nuevamente, esa superficie que nosotros hemos elegido es pequeña. Eso que hemos hecho es para esta superficie pequeña
tal que el campo eléctrico es aproximadamente constante en toda ella, ¿sí? Es aproximadamente constante en toda ella, ¿sí? Entonces, ¿qué con ello? Pues resulta que nosotros también sabemos, ¿verdad? Que la densidad de carga sería la carga, en este caso me voy a centrar únicamente en la carga encerrada, entre esa pequeña cantidad de área. Carga entre área me da sigma. Entonces, como nosotros ya sabemos eso, ¿sí? Puedo ver que como el campo eléctrico va a ser aproximadamente constante ahí, esa integral de ahí, esa integral sería la integral por el área en la tapa de arriba, ¿verdad? Como es aproximadamente constante, puedo sacar la magnitud de la integral, integrar el área, me queda esa área de arriba, ¿verdad? Que es muy pequeña, ¿sí? Y eso, esa integral, y es el campo perpendicular, por cierto, ¿sí? Y esa integral tiene que ser entonces la carga encerrada entre epsilon sub 0, es decir, sigma por esa área entre epsilon sub 0. Entonces, yo puedo ver algo interesante ahí. En esa igualdad, puedo ver entonces que el campo eléctrico, su magnitud, tiene que ser la densidad de carga entre epsilon sub 0. Este es un resultado muy importante, ¿sí? El campo eléctrico va a ser de esta forma. El campo eléctrico tiene que ser el sigma entre epsilon sub 0. Así me determina la magnitud del campo eléctrico perpendicular a esa superficie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, muy bien. Ya sabemos entonces cómo se tiene que distribuir la carga, ¿verdad? Si hay carga en un conductor, tiene que estar en su superficie. Y visto de otra forma, pues esa carga es la que me está generando campo eléctrico en la superficie perpendicular a ella, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros ahora tenemos conductores, nuevamente, en electrostática, ¿verdad? Conductores neutro, pero ahora existe una cavidad con cavidad adentro. ¿Sí? De hecho, en el caso anterior yo nunca dije si existía hoyos, cavidades en el conductor, si era sólido, ¿verdad? Nunca dije nada, ¿sí? Entonces, yo dije que tenía un conductor anteriormente, pero ahora me voy a centrar, por ejemplo, en aquellos conductores, por ejemplo, que tienen una cavidad, es decir, tienen un espacio, ¿verdad? Toda esta región de aquí, déjenme ponerle un color, bueno, sí, grisito, ¿verdad? Toda esta región de aquí es materia, es conductor, ¿estamos de acuerdo? Y tiene un espacio vacío ahí adentro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de conductor? Y además de eso, el conductor es neutro, ¿sí? ¿Qué significa que sea neutro? Que la carga neta que yo tengo en mi conductor, la carga neta del conductor es cero. Eso es lo que significa que sea un conductor neutro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo tengo un conductor de ese tipo. Si quieren, llamémosle así. Superficie exterior, le voy a poner así. Le vamos a llamar a esta superficie interior. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tenga eso? Entonces, imagínense que yo deposito una carga adentro, en ese espacio vacío del conductor. Ingreso carga en la cavidad, ¿sí? Deposito una carga en la cavidad, ¿verdad? Tengo mi conductor, pero ahora yo voy a localizar una carga en la cavidad. Ya vamos a ver implicaciones importantísimas y aplicaciones. ¿Qué pasó? Aquí está el anterior. Entonces, imagínense que yo ingreso una carga en la cavidad, ¿sí? Llamémosle así, carga en la cavidad y le voy a llamar así. Es una carga puntual. ¿Estamos de acuerdo? Es una carga puntual en la cavidad. Yo la deposito ahí, ¿sí? Vengo y yo la arrastro. De alguna forma yo la deposito ahí en mi conductor. Entonces, resulta que al haber carga en la cavidad, esa carga me genera campo eléctrico. Ustedes ya saben que si existe carga, la carga me genera campo eléctrico. Y de haber campo eléctrico, nosotros ya sabemos que tiene que movilizar carga, ¿sí? Entonces, esa carga ahí me va a producir campo eléctrico en mi conductor, me crea campo eléctrico en la cavidad, me crea campo eléctrico en el conductor, adentro del conductor y me crea campo eléctrico afuera del conductor. Pero ese campo eléctrico que me crea, lo que hace es movilizar carga en el conductor, ¿sí? Ya sabemos que un conductor
moviliza carga debido a presencia de campo eléctrico. Entonces, cuando yo coloco esa carga dentro de la cavidad, esa carga en la cavidad me genera campo eléctrico en todos los puntos del espacio y me moviliza carga en especial en ese conductor que es el que yo estoy estudiando. Resulta que la naturaleza es tal que la naturaleza, todos los fenómenos físicos que ustedes han estudiado y los que están estudiando, la naturaleza es tal que siempre tiende a estar en equilibrio, ¿sí? En realidad, el concepto correcto es a estar en el menor estado de energía. En este caso particular es estar en equilibrio, ¿sí? Es decir, aunque exista momentáneamente un intervalo de tiempo pequeño, que en realidad es bien pequeño, ¿verdad? La carga se va a mover, pero después vamos a tener nuevamente situaciones de equilibrio. ¿Qué significa? Que vamos, después de un tiempo dado, ha transcurrido un tiempo dado, después resulta que nuevamente vamos a tener esta misma condición. Vamos a tener una condición donde se crea estática, ¿sí? A nivel macroscópico ya no vamos a ver movimiento de carga. ¿Cuánto es ese tiempo? No nos interesa ese tiempo. Puede ser pequeño, ¿verdad? Que de hecho en muchas ocasiones es bien pequeño, ¿sí? Entonces no nos interesa. Entonces, si va a haber movimiento de carga, significa que nosotros estamos induciendo carga eléctrica. Estamos generando una inducción de carga, ¿sí? Eso que nosotros hicimos de poner una carga dentro del conductor, estamos induciendo carga. ¿A qué me refiero con eso? Repito nuevamente, nosotros ya sabemos de qué está constituida la materia, átomos, electrones, y esos electrones de valencia que tienen los conductores son los que tienen la posibilidad de moverse, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, o incluso nosotros podemos tener otra región donde no se necesariamente sean átomos con electrones, sino que, por ejemplo, sean carga positiva, como por ejemplo un gas de hidrógeno, ¿sí? Un gas de hidrógeno y poder movilizar eso, o tener, por ejemplo, partículas de helio, también ionizadas, donde solo tenga el núcleo, ¿estamos de acuerdo? Y poder movilizar esas cargas en un espacio dado. Entonces, como va a haber movimiento de carga, resulta ser que al final, si hay una situación estática de carga, ¿sí? Estática de carga, es decir, adentro del conductor, ya sabemos que en la situación donde hay estática, ¿verdad? Estática o electrostática, lo voy a poner mejor. Estática de carga, ¿sí? Ya cuando ha transcurrido el término, ya hay estática de carga, es decir, la electrostática, que es lo que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Adentro del conductor, el campo eléctrico tiene que nuevamente ser cero. ¿Qué fue lo que borré? No. Entonces, adentro del conductor, le voy a llamar así, campo eléctrico ahí, eso va a ser cero, ¿sí? Ya cuando volvemos a la situación de equilibrio, ahí tiene que ser cero. ¿Qué significa en todo punto adentro del conductor? ¿Sí? ¿Qué significa entonces que eso sea cero? Significa que hemos inducido una carga en el mismo conductor, ¿sí? Y ya sabemos que la carga en los conductores, si hay, únicamente se localiza en la superficie, ¿sí? Entonces, en la cavidad adentro hemos inducido una carga. Esta carga que yo le estoy poniendo aquí se ha distribuido en toda la superficie, ¿verdad? Que me cubre esa cavidad, esa región vacía. Ahí voy a tener una carga inducida. Pero resulta ser que anteriormente yo tenía un conductor neutro. Entonces, ¿de dónde me aparece esa carga? ¿Sí? ¿De dónde me aparece esa carga? Repito nuevamente, por ejemplo, si nosotros pensamos en un conductor eléctrico, lo que hemos hecho es movilizar electrones ahí, ¿sí? En la superficie de esa parte que me rodea la cavidad. Y resulta entonces que lo que me hace es inducir también una carga externa, le voy a llamar así, una carga externa. Me induce una carga externa y me induce una carga interna, ¿verdad? En la cavidad. Es decir, la carga solo puede estar localizado en la superficie de mi conductor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que hemos hecho es inducir carga. ¿Y qué hemos hecho de otra manera? La carga que yo tengo adentro de la cavidad, ¿verdad? En la superficie que me está rodeando la cavidad, tiene que ser de signo contrario a la carga que yo voy a tener afuera de mi conductor, porque solo puede estar localizada en la superficie. De tal forma que si yo sumo esas cargas que se me crearon en mi conductor, nuevamente yo tengo que tener la situación de un conductor neutro. ¿Sí? Porque la carga no se crea ni se destruye. Eso es lo que hemos dicho. ¿Estamos de acuerdo? Ya sabemos que la carga no se crea ni se destruye. Ese es un principio fundamental. En este caso que nosotros tenemos en electrostática, eso es algo fundamental.
que sea fundamental en todos los fenómenos físicos de la naturaleza, no, ¿verdad? Pero por lo menos aquí ya sabemos que la carga no se crea ni se destruye, ¿sí? Usted me dirá, hay situaciones donde nosotros vamos a tener entonces que la carga no se crea ni se destruye. Bueno, eso ya no nos compete a nuestro curso, entonces no vamos a hablar situaciones de ese tipo, ¿sí? Entonces aquí la carga no se crea ni se destruye, lo que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Electrostática y magnetostática, no van a ver ustedes situaciones donde se crea carga o se destruye carga. Entonces, muy bien, ¿se va entendiendo, jóvenes? ¿Sí? Sí. Muy bien. En la superficie del conductor. Eso es lo que hemos dicho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que hemos dicho entonces es que esta carga Q sub I está en la superficie interior. Entonces, le llamábamos S sub I. ¿Sí? Entonces, esa carga está en la superficie interior. Déjenme copiar esto aquí. Entonces, ¿verdad? Ya sabemos que la carga neta en el conductor tiene que ser 0. Significa entonces que la carga que nosotros teníamos, que, bueno, de hecho, fue lo que yo mencioné anteriormente. La carga neta del conductor es 0, entonces tenemos esa situación, ¿verdad? La carga interior más la carga exterior, eso es igual a 0, entonces tengo la situación de arriba. Además de eso, sabíamos también que la carga que nosotros colocamos en la cavidad, ¿verdad? En la cavidad, esa carga en la cavidad, de hecho, lo voy a hacer así. Voy a agarrar esta superficie gaussiana. ¿Cómo le vamos a llamar esta superficie? Le voy a llamar S, ¿sí? A esa superficie gaussiana que está dentro del conductor. Entonces, adentro del conductor, en la superficie S, el campo es 0. El campo eléctrico es 0, ¿sí? Es 0. Entonces, ¿qué significa? Que si el campo eléctrico es 0, significa entonces que la carga neta encerrada en esa superficie también tiene que ser 0, ¿verdad? Es decir, la carga encerrada por esta superficie, la carga encerrada en esa superficie S tiene que ser 0. Si el campo es 0, la carga encerrada tiene que ser 0. ¿Qué significa? Que la carga que colocamos en la cavidad, porque esa superficie me está encerrando la carga en la cavidad y la carga que se me distribuyó en la superficie interior, ¿verdad? La carga encerrada en la cavidad más la carga encerrada en la superficie interior tiene que ser 0, significa que la carga en la superficie interior tiene que ser negativo a la carga en la cavidad, tiene que tener la misma magnitud. Otro hecho importante, y como ya habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Habíamos mencionado anteriormente esto, vamos a ver, lo voy a poner un recuadro más bonito. Habíamos mencionado anteriormente esto, ¿verdad? Y habíamos mencionado que esto tiene que ser válido porque no había carga neta en el conductor y tenemos esta situación. Entonces, también yo puedo inmediatamente deducir, que la carga en el interior es, observen, de aquí, ¿verdad? La carga en el interior es negativo, la carga en el exterior. Entonces, la carga en el exterior tiene que ser de igual magnitud a la carga en la cavidad, ¿sí? La carga en la cavidad. ¿Por qué? De hecho, sería negativo la carga en la cavidad, ¿sí? Para que tenga igual signo. Es decir, la carga en el exterior y la carga en la cavidad son exactamente la misma magnitud. Entonces, este es otro hecho importante. En otras palabras, la superficie, si yo coloco una superficie exterior, ¿verdad? Al conductor, una superficie aquí. Yo agarro una superficie gaussiana que me encierre todo el conductor. Yo ya sé que solamente tengo que tener la carga de la cavidad, porque fue la única carga externa que yo metí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque tenía una situación donde el conductor inicialmente era neto. Entonces, eso es muy importante. Cheque. Hasta ahí vamos bien. No hay ningún problema. Entonces, ¿qué con ello?
Hay algo muy importante en todo esto. Una de las cosas es que, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tuviera, de hecho, lo voy a poner aquí como un caso importante, una implicación de esto que estamos estudiando. ¿Sí? Si yo tengo un conductor, por ejemplo, ¿verdad? Déjenme, importante, permítanme. Si yo tengo un conductor cualquiera, ¿verdad? Y tiene una cavidad nuevamente, ¿sí? Tengo un conductor cualquiera ahí y tiene una cavidad de eso, ¿sí? Tiene una cavidad. Y ya sabemos que estamos estudiando conductores estática. ¿Estamos de acuerdo? Estática, donde la carga neta es cero. Entonces, si yo tengo un conductor y estamos en estática, nosotros ya sabemos entonces que adentro de la cavidad, ¿sí? En esa superficie, adentro de la cavidad, el campo eléctrico tiene que ser cero porque estamos en estática, ¿sí? Es decir, esta integral es cero, es decir, el campo eléctrico en la cavidad es cero, entonces la carga en el interior de la cavidad también tiene que ser cero, ¿sí? Tenemos esa situación. Pero además, ¿qué pasa si a ese conductor yo vengo y agrego algo más internamente? Agrego otro conductor, por ejemplo, ¿sí? Vengo y agrego otro conductor adentro de esa cavidad, ¿verdad? Imagínense que ahora yo ya no tengo vacío, sino que vengo y metí otro conductor aquí, otro conductor eléctrico, ¿verdad? Otro conductor. Vengo y deposito otro conductor yo aquí. Entonces, ya sabíamos que adentro del conductor el campo eléctrico es cero. Y además de eso, si el campo eléctrico es cero, también sabíamos que adentro del conductor, en toda la cavidad, en el interior, también eso tiene que ser una, lo voy a poner así, en el interior, ¿verdad? Tenemos la superficie interior y la cavidad. En la cavidad, ¿sí? Ahí el potencial es constante, ¿sí? Tiene que ser el mismo potencial, por ejemplo, que hay en la superficie interior y además de eso también tiene que ser el mismo potencial que hay en el interior del conductor. Y de hecho es el mismo potencial que hay en la superficie exterior, que le llamábamos, ¿cómo le llamamos a la superficie hace un momento? La exterior, S sub 0, ¿verdad? Es interior, S sub 0. Entonces tiene que ser igual al interior y también tiene que ser igual a la superficie exterior. Tiene que cumplirse todo eso. ¿Estamos de acuerdo? En caso que yo tenga una cavidad. Entonces, como yo puedo ver algo muy interesante. ¿Sí? Resulta que cuando nosotros tenemos una situación de este tipo, tenemos un conductor y adentro yo deposito algo más, ya sea conductor o no conductor, ¿sí? Y llegue a existir llegue a existir campo eléctrico, resulta ser que al final yo voy a tener la misma situación. Se va a inducir carga, ¿verdad? En mi conductor, pero yo ya sé que al final tiene que cumplirse esta situación, donde el campo eléctrico adentro del conductor va a tener que ser igual a cero, ¿sí? El campo eléctrico adentro del conductor, aunque existe campo eléctrico afuera, en el exterior, el campo eléctrico en la cavidad va a tener que ser igual a cero, en la cavidad va a ser igual a cero. Se va a inducir carga, pero al final esa inducción de carga que yo tengo ahí, ¿sí? Me va a hacer que nuevamente tenga una situación de estática en el conductor. Adentro yo tengo que seguir teniendo lo mismo que tenía anteriormente, ¿sí? Campo eléctrico cero. Entonces, ¿qué significa? Que de alguna forma lo que nosotros tenemos es un blindaje, ¿sí? Lo que tenemos es un blindaje, ¿verdad? Nuevamente, repito, si yo tengo una situación donde los conductores, la carga neta es cero en ambos conductores, el exterior ya lo teníamos una carga neta cero y metí un conductor adentro que también tiene carga neta cero. Entonces, imagínense que después existe una situación donde existe campo eléctrico externo. Hay campo eléctrico externo. Entonces, ya sabemos, repito nuevamente, que tiene que haber estática después de un tiempo dado, ¿sí? Entonces, resulta que adentro del conductor yo voy a tener carga cero. No va a haber movimiento de carga. Significa que lo que hemos hecho es construir un blindaje adentro de ese conductor. ¿Sí? Adentro del conductor hemos construido un blindaje. ¿Qué significa? Que en otras palabras, aquí
¿sí? Sea conductor o no sea conductor, ¿sí? Yo tengo que seguir teniendo una situación de estática, ¿sí? Lo que significa es que esa parte de ahí está blindado con respecto a cualquier campo eléctrico exterior, ¿sí? Porque ya sabemos, repito, que la carga no se crea ni se destruye. Tengo que tener una situación de estática y eso significa entonces que ahí tiene que haber, eso de ahí tiene que estar blindado, ¿sí? Tiene que estar blindado. Si a un caso se me genera carga, ¿verdad? Yo ya sé que en el conductor, no, lo voy a explicar mejor cuáles son las consecuencias de esto. Esto tiene que estar blindado. Esto se le conoce como la jaula de Faraday. Jaula de Faraday. El primero quien observó eso fue Faraday. De hecho, él lo hizo mediante una cubeta, se le conoce como el cubo de Faraday. Lo hizo con una cubeta, ¿verdad? Pudo demostrar que efectivamente la carga solo puede estar en la superficie externa del conductor o la superficie interna del conductor. Y de hecho, esa fue una buena demostración para verificar la ley del inverso del cuadrado, del inverso cuadrado, la ley de Coulomb, que es todo lo que hemos estado hablando, la ley de Gauss, todo se deduce de eso, de la ley del cuadrado, del inverso al cuadrado, ¿sí? Entonces fue Faraday que hizo eso y ahora comúnmente se le conoce como la jaula de Faraday. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene esto? Ustedes lo pueden ver, de hecho, no sé si ustedes han visto en Google, en películas, en noticieros, que por ejemplo cuando un avión que está hecho totalmente de metal lo atraviesa un rayo, adentro no sufren ninguna implicación las personas, no se electrocutan, nada por el estilo. ¿Por qué? Porque resulta ser que adentro del conductor, si estaban en una situación de estática, que eso es lo que sucede, ¿verdad? El campo eléctrico va a ser igual a cero. Entonces, como no hay campo eléctrico adentro, no pueden haber corrientes adentro, ¿verdad? Y electrocutar a las personas, ¿sí? Entonces, lo podemos ver. Otra situación, y lo pueden ustedes comprobar, de hecho, que ahora todo el mundo tiene celulares, ¿verdad? Agarren papel aluminio, recubren ustedes su teléfono celular completamente y se van a dar cuenta que no le va a entrar ninguna señal. Por más que intenten hablarle ustedes a su teléfono, van a ver que no va a haber ninguna señal ingresando a su teléfono. Es decir, va a estar como si estuviera apagado. ¿Por qué? Porque ya sabemos que adentro del conductor, en la situación de estática, ¿verdad? No percibe, dicho de otra forma, no percibe el campo eléctrico de lo que hay afuera, ¿verdad? Las cargas que estén generando campo eléctrico afuera no las perciben, ¿sí? Entonces no le afecten nada. Entonces, otro ejemplo, ¿verdad? Que ustedes pueden también, lo han escuchado en las noticias, que el lugar más seguro, por ejemplo, si ustedes están en un vehículo y están en una tormenta eléctrica, el lugar más seguro en el cual ustedes pueden estar es adentro de su carro. ¿Por qué? Porque eso es una jaula de Faraday, es decir, tienen ustedes un conductor donde inicialmente tenían una situación de estática, es decir, adentro del conductor el campo era cero, ¿sí? Entonces va a seguir siendo cero aunque le caiga un rayo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? La superficie del conductor puede hacer que se cargue, ¿verdad? Momentáneamente, porque resulta ser que no necesariamente toda la carga va a caer a tierra después de que atraviese su carro, puede hacer que quede cargado, tenga cargas en la superficie externa de su carro, pero momentáneamente va a ir cayendo todo eso a tierra, ¿sí? Entonces, el lugar más seguro es adentro del conductor. Ya saben que adentro del conductor, por la situación de estática, no se va a generar campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que hemos hecho ahorita, una implicación importante. No sé si ustedes lo han visto también en los equipos de sonido, ¿verdad? Hay unos, la parte de sonido, toda la recepción y la distribución del sonido, siempre le colocan plaquitas de metal. De hecho, en los celulares, si ustedes han abierto un celular, van a ver que los circuitos integrados, para que no reciban interferencia, tienen una pequeña plaquita de metal que los recubre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es una jaula de Faraday. ¿Estamos de acuerdo? Las cargas externas no afectan toda la parte del circuito integrado ahí. Todo el movimiento de cargas que hay ahí no lo va a afectar. Entonces, ¿por qué? Porque el campo adentro del conductor, eso es cero. Entonces, esas son implicaciones muy importantes y hasta aquí es buena parte de la teoría. Lo único que nos va a faltar, que sigue en este capítulo hablando, es una parte que se llama conductores o sistemas de conductores. Sistemas de conductores. Ahorita solo hemos hablado de un solo conductor,
Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos varios conductores? No uno, no dos. Tenemos N conductores, ¿sí? Sistema de conductores. De ahí se deduce el concepto de capacitancia. Capacitancia, es decir, el concepto de capacitor, que fue lo que ustedes vieron en su curso de Física 200. Entonces, resulta que ese concepto, por lo general, explicar esa parte de ahí no es, Wagner lo presenta, es la forma correcta cómo definir lo que es la capacitancia, ¿verdad? Lo que son los capacitores, se explica en forma general, ¿sí? Que es una propiedad geométrica nada más de los conductores, no depende de que, cuánta carga se almacene o de qué potencial tiene, pero vamos a ver que existe una relación entre carga, potencia y capacitancia. Wagner da la explicación en forma formal, ¿verdad? Pero eso toma un día y resulta ser que solo tenemos esta semana para hablar sobre eso. Entonces, el coordinador nos dijo que no lo evaluáramos así tan formalmente como lo presenta Wagner, sino que hiciéramos una explicación más o menos como la que se presenta en Física 200. Entonces, van a aparecer ciertos valores que se llaman constantes de potencial en algunos problemas que eso no se va a evaluar. Entonces, ya no me queda tiempo para seguir hablando. De hecho, lo que voy a hacer es no hablar de esto mañana, sino que vamos a ver los ejercicios que involucra todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, ¿sí? Hasta el momento. Entonces, la parte esta de capacitancia la vamos a dejar para el día miércoles o jueves para terminar después de resolver ejercicios de esto. Entonces, mañana vamos a resolver ejercicios de todo lo que hemos estado hablando. Mañana martes, si no me queda tiempo de resolver mañana, sigo el miércoles de hacer varios ejemplos y repito, el día jueves probablemente hable sobre lo que es capacitancia y seguimos resolviendo más ejercicios, ¿verdad? Voy a revisar cuántos ejemplos o cuántos ejercicios están propuestos en la guía. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, hasta el momento, si ha entendido todo lo que hemos discutido. Sí, solo una consulta. Escucho. Es con respecto a la tarea, si la dejo para el Perdón, miércoles. perdón, no le escuché. ¿Para cuándo es la tarea? Preguntó. Es que la dejo para el miércoles, para pasado mañana. Ah, ya, entonces me equivoqué de fecha. Tiene que ser para la otra semana, ¿verdad? Porque la prueba está programada. Déjeme ver, ya que tengo 4 minutos, solo déjeme revisar para cuándo está programada la prueba. Para el lunes, solo una Para semana. lunes. Entonces queda programada para el lunes de la siguiente semana la tarea. Entonces sí, modifico eso. Modifico eso. Igual, la tarea, repito, es para que ustedes vayan trabajando en eso, ¿verdad? Siempre que ustedes puedan revisar más ejemplos, más contenido, háganlo. De lo que nosotros hacemos en clase, si es posible, ustedes pueden revisar más ejemplos, háganlo. Igual, si no les queda tiempo de terminar la tarea el día lunes, yo igual les puedo dar plazo, ¿verdad? Uno o 2 días más para que trabajen en ella. Pero vayan trabajando, por lo menos la parte de potencial eléctrico, eso creo que ya lo pueden ir trabajando. No sé qué problemas tengo. Ya lo pueden ir trabajando. Y solo quedaría esta parte, lo que tiene que ver con conductores eléctricos, ¿sí? Entonces, solo para verificar, usted dice que es el día lunes, déjeme ver. Día lunes, potencial escalar, tercera prueba práctica, fecha 15 del 11. Sí, 15 del 11. Entonces la voy a modificar para el día lunes. Sí, tiene razón. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay preguntas, entonces, muchachos, muchachas, nos vamos a quedar hasta aquí, ¿verdad? Sigan estudiando, cualquier cosa estoy a su disposición. Pasen feliz día entonces. Buen día, Lec. Muchas gracias. Igual, licenciado. Muchas gracias.